Dios y la patria, se da inicio a la sesión. Sergio tiene un problema intestinal, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un problema intestinal, se operó como en marzo y nunca se cuidó, esa es la verdad. Salió de la clínica y se fue a un viaje a Palestina, volvió a la clínica, después se fue de viaje a no sé dónde, entonces, y ahora está con las secuelas de eso. Bien, señor secretario. Presidente, en cuenta, en primer lugar, se ha recibido el oficio del director ejecutivo de la Fundación Integra, señor Carlos González Rivas, dando respuesta a otro que envió esta comisión, en que se pidió información respecto del protocolo de alimentación inclusiva, que ha sido objeto de análisis en un par de sesiones de esta comisión. Luego hay dos solicitudes de audiencia, una de Carlos González Pereira, él es presidente de la Asociación de Docentes Directivos Valparaíso, ASODIVAL, en la cual quieren exponer sobre la necesidad de que se tramite un proyecto, que se envíe a tramitación un proyecto de ley que establezca una carrera directiva docente, que fue un compromiso del presidente de la República, Gabriel Boric, y que no nos ha presentado formalmente. Y del presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Mario Aguilar, también solicita ser recibido una audiencia para abordar la compleja situación que enfrentan el gremio en el país. Esa es la cuenta. Gracias, señor secretario. Sí, yo me reuní con el Colegio de Profesores en la región de Ñuble. Uno de los temas que se planteó, algunos eran de los que estamos viendo ahora, exactamente, don Manuel Chávez, de los temas que estamos viendo ahora en la legislación, que tiene que ver con la modificación a los SLEP, con la ley de convivencia, que le expliqué en la etapa que estaban. Salió el tema de las paralizaciones docentes. Yo le dije, mire, que éramos contrarios desde mi punto de vista a las paralizaciones que afectaban a los estudiantes, por lo tanto que aprovecharan esta instancia de la Comisión de Educación del Senado para que fuéramos y aprovecharan de exponer cuáles son sus temas y poder conversarlos con el Ejecutivo y no tener que llegar a la instancia de la paralización que finalmente afecta gravemente la educación de nuestros estudiantes. Y en razón a eso, veo que está la solicitud del presidente nacional, por lo tanto le vamos a dar un espacio en la próxima comisión para poder escucharlo y ver cómo podemos avanzar en soluciones. Señor ministro. Sí, presidente, gracias por su intermedio. Saludar a los senadores presentes y sobre el primer punto de la cuenta, solo señalar que en la programación legislativa del Ministerio de Educación está considerado el ingreso del proyecto de ley sobre carrera directiva o trayectorias directivas, obviamente lo cual está sujeto, digamos, a la progresión del resto de la agenda legislativa del Ministerio, que, como usted sabe, es bien intensa y variada. Entonces, está en la proyección durante el segundo semestre hacer ingreso de este proyecto de ley tan esperado por muchos años. Estamos en eso. Gracias, ministro. Bueno, saludar al senador Espinosa, al senador Castro y al senador Kass. Como esto ya había dado cuenta el Ejecutivo de este proyecto, debiésemos comenzar a votar, presidente, o sea, secretario. Presidente, dar cuenta a la comisión de que en el nuevo plazo que se abrió para formular indicaciones, que venció el día de ayer, presentaron indicaciones el senador Kass y indicaciones conjuntas los senadores Sangüesa y Castro. Y también presentó, el senador Espinosa, que se me había quedado en el tintero. Presidente, hay un nuevo texto comparado que se ha elaborado por la Secretaría y creo que lo mejor es, ustedes me parece tienen una minuta de votación de las indicaciones, pero independientemente de eso hay que ir viendo todas las indicaciones que se han formulado y ver cuáles se aprueban, cuáles se rechazan, cuáles se aprueban con modificaciones, porque obviamente las indicaciones que se presentaron en el nuevo plazo, varias de ellas recogen cuestiones que ya se habían planteado en el primer plazo, en el plazo original, y otras, por ejemplo, el senador Kass tiene algunas modificaciones que plantea efectuar para artículos del decreto de ley de subvenciones. Si le parece a la comisión este procedimiento, lo haríamos de esta manera. Sí. Sigamos. Entonces, presidente, hay que ir a la página 4 del nuevo texto comparado. Es un texto de 5 columnas. ¿Cuánto el comparado? Página 4. En la página 4, sí, el texto de 5 columnas, perfecto, sí. Ahí están... Senador Kass. Gracias, presidente, y saludar al ministro, a todos los colegas. Entiendo que hay acuerdo bastantes cosas, por lo que hablé con mi equipo y con el gobierno. En mi caso, bueno, yo al final
también en virtud de tratar de buscar un acuerdo, estamos bastante de acuerdo en lo que se haya construyendo. Hay un solo tema donde no hay acuerdo, que quisiera plantearlo como conceptualmente, más allá de que después podemos entrar en las votaciones, pero que es súper puntual, presidente. Que no entiendo muy bien por qué el Ejecutivo no quiso suscribir esta idea, pero en el fondo es, en el caso, y quiero leer la indicación que está suscrita por mí, pero que en el fondo no sé por qué no logró acuerdo, me gustaría que tuviéramos una pequeña conversación. Dice, la permanencia reiterada por lo menos de 3 años consecutivos en las categorías de alto medio, según la ordenación de la agencia, habilitará a los sostenedores de estos establecimientos para absorber, mediante fusiones, o hacerse cargo de administración de establecimientos de menor desempeño, o sea, colegios que estén ya existiendo, pero que tengan baja calidad, que puedan fusionarse. Esta autorización tiene que ser otorgada por la Subsecretaría de Educación. Entonces, entiendo que es como bastante de sentido común, que si es que hay un colegio en una misma zona, ni siquiera estamos diciendo abrir un nuevo establecimiento, que tiene 3 años consecutivos de alta calidad, que le ofrece a otro establecimiento que tiene mala calidad, fusionémonos para que sumemos fuerza, autorizado por la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación. Entonces no entiendo por qué el Ejecutivo encuentra que esta idea no es beneficiosa para el país. Es un poco. Entiendo que hay acuerdo entre los parlamentarios de Chile Vamos, pero no sé si y de los socialcristianos, ¿verdad? Pero no sé si es que, como estamos tratando de construir acuerdos transversales, lo planteo sobre la mesa para ver si es que hay voluntad del Ejecutivo. Ministro. Presidente, bueno, mire, yo creo que hay que ir metodológicamente paso a paso. Yo creo que no hay problema en ir al fondo de ese debate en particular que propone el senador Kast por su intermedio, presidente. Al contrario, yo creo que es muy pertinente, necesario, y bajo ciertas circunstancias quizás incluso podría llegar a ser, a nuestro juicio, digamos, razonable, pero está bien adelante en la discusión. Yo creo que tenemos hartos desacuerdos mucho antes de llegar a ese punto. Entonces, sobre todo porque... Sí, nosotros también estábamos optimistas, pero recibimos el comparado hace 1 hora y media atrás, 2 horas atrás, y entonces efectivamente analizándolo nos dimos cuenta que en realidad hay más puntos. La tranquilidad de todo eso está en la página 42. Exacto. Estamos en la 4. Bien. ¿Vamos? Presidente, entonces... Secretario. Sí, entiendo yo que para efectos de la discusión hay que estarse a la indicación 2A, que es la última que se ha planteado, que está rubricada por los senadores Castro, Prieto y Sangüesa, y si le parece a la comisión, doy lectura a esa indicación. Sí. Entonces, es la indicación 2A que tiene por objeto reemplazar el literal A4 del artículo 6, que enumera, el artículo 6 de la Ley de Subvenciones, que enumera los requisitos que deberán cumplir los establecimientos de enseñanza para poder impetrar el beneficio de la subvención. Ese es, sí, página 4, el encabezado del artículo 6 dice: para que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Y acá lo que se reemplaza es lo referente a la propiedad, arrendamiento y comodato de los inmuebles. Dice lo siguiente: A4, que la entidad sostenedora acredite que el inmueble en que funciona o funcionará el establecimiento educacional es de su propiedad o lo usa o usará a título de comodatario o de arrendatario de conformidad a la regla siguiente. Y ahí distingue la indicación según si es comodato o según si es arrendatario. Tratándose de entidades sostenedoras y dueñas, las 3 situaciones. Tratándose de entidades sostenedoras dueñas de sus inmuebles, deberán acreditar que se encuentra libre de gravámenes. No obstante, el sostenedor que impetre la subvención respecto a un establecimiento educacional podrá gravar con hipoteca el inmueble en que funciona siempre que la obligación que caucione se haya contraído para adquirir dicho inmueble. Con todo, para continuar impetrándola deberá acreditar su alzamiento dentro del plazo de 25 años contados de que se suscribe la escritura de compra-venta. Esto es una regulación nueva que no está en la ley actual, en la ley de subvenciones. Y luego la indicación, de alguna forma, de manera similar a como lo hace el texto vigente, se refiere a los requisitos que debe cumplir o las reglas que deben de cumplirse en el caso que el inmueble se posea a título de comodato.
Entonces, cuando el inmueble el sostenedor lo posee a título de comodato, debe cumplir con las siguientes reglas o requisitos. 1. Que el contrato esté inscrito en el conservador de bienes raíces correspondiente. Ese es un requisito que ya está hoy día en la ley. 2. Deberá celebrarse con una duración de a lo menos 8 años, mismo plazo actual. Tal plazo se renovará automáticamente por igual periodo, salvo que el comodante comunique su voluntad de no renovar el contrato antes de que resten 4 años para el término del plazo. Es una redacción muy similar a la actual. Con todo, el comodatario solo estará obligado a restituir el inmueble una vez que se cumpla el plazo pactado. Eso básicamente es una norma muy similar a la actual número 2. 3. Que no rija las restricciones sobre personas relacionadas establecidas en la letra A del inciso 6 del artículo 3 y lo dispuesto en el artículo 3 bis, también norma vigente. 4. En ese contrato, las partes podrán individualizar el retazo del inmueble en que se encuentra emplazada la infraestructura en que funciona el establecimiento educacional. Eso es también norma vigente. Tratándose de las entidades sostenedoras que usen el establecimiento educacional a título de arrendatario, estos deberán cumplir con los siguientes requisitos o reglas, y esto es la principal innovación que hace la indicación para este artículo, para esta letra A4. 1. El contrato respectivo deberá inscribirse en el conservador de raíces en un plazo de 60 días desde la fecha de resolución exenta que le otorga el reconocimiento oficial del Estado. 2. Deberá celebrarse con una duración de a lo menos 8 años, pudiéndose renovar automáticamente por iguales periodos, salvo que el arrendador comunique su voluntad de no renovar el contrato antes que resten 4 años para el término del plazo o de sus renovaciones, o el arrendatario comunique al arrendador su voluntad de no renovar el contrato antes que reste 1 año para el término del plazo o de sus renovaciones. 3. La renta máxima mensual no podrá exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble arrendado dividido en 12 mensualidades. Con todo, podrá tener autorizado o se podrá solicitar a la Superintendencia de Educación un aumento del canon de arriendo por sobre lo ya indicado según el artículo 4 transitorio de la Ley 20.845. Sí, de la Ley 20.845 enumera las situaciones que la ley que pone fin al lucro, a la selección y al copago, o la ley de inclusión, en qué caso se puede subir este canon de arrendamiento. Estas rentas deberán ser razonablemente proporcionadas en consideración a los ingresos del establecimiento educacional por concepto de subvención y aporte del Estado, con el objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio educativo. 4. En dicho contrato se deberá estipular de forma expresa que los gastos relativos a mejoras útiles y necesarias del inmueble arrendado son de cargo del dueño del inmueble y deberán ser descontados del canon de arriendo. 5. Los contratos de arrendamiento a que se refiere este artículo estarán exceptuados de las restricciones respecto de personas relacionadas que se refiere a la letra A del inciso 6 del artículo 3 y del artículo 3 bis del decreto con fuerza ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Comentar solamente a título de complemento de que varias de estas normas están hoy día en la ley, en el artículo transitorio de la ley de inclusión. Se reproducen acá, que en ese momento fue una disposiciones que se establecieron o se dictaron para regular un momento determinado. Ese momento ya obviamente ya ha vencido esos años y por eso se restablecen estas normas ahora como texto permanente de la ley de subvenciones, obviamente con las adecuaciones que están acá en el texto que yo he dado lectura. Ministro. Sí. Sí. Después sigue el A ver. caso, la indicación. Pero ahí sí. ¿Cómo estás, senador? Qué bueno. La indicación es extensa y hay hartos temas que están en la ley, otros que son innovaciones, hay cosas que son parecidas a la indicación del Ejecutivo, otras que no son tan parecidas a la indicación del Ejecutivo. Entonces, no sé si estamos, y es una pregunta, por eso es metodológico y una duda legítima, no tiene ningún afán de dilatar ni nada por el estilo.
relacionado a si no será prudente, considerando que además hemos tenido poco tiempo entre que llegó el comparado, conocimos el completo de las indicaciones, porque yo agradezco el optimismo del senador Kass por su intermedio presidente, pero claro, o sea, no todo está efectivamente en el alineamiento de acuerdo, pero pareciera ser que algunas cosas que nosotros teníamos previstas que iban a ocurrir no están necesariamente igual, se han modificado. Entonces, ¿no será prudente, considerando que además tenemos solo una hora de sesión y nos va quedando media, que quizás nos demos un tiempo para entender mejor las indicaciones? No quiero dilatar. Créame, presidente, que no tengo ningún interés en dilatar, solo quiero no cometer errores a propósito de... Sí, pero me da la impresión, presidente, que podemos ordenar más aún y seguramente igual vamos a tener diferencias. Pero creo que podemos ordenar mucho mejor la integración de las indicaciones, porque, por ejemplo, la indicación de ustedes es larga y la indicación del Ejecutivo también es relativamente menos extensa que lo de los senadores, pero es extensa igual. Y tenemos que mirar qué cosas están en una, qué cosas en otra, ver cuáles son los espacios de acuerdo y cuáles no. No estoy diciendo que tengamos la obligación de llegar a acuerdo en todo, porque seguramente eso no va a ocurrir. Pero no sé, me propongo que revisemos lo metodológico quizás porque nos queda poco tiempo y quizás podemos llegar más ordenados. Gracias, ministro. Senador Kass. Sí, yo tiendo a compartir la idea de que ojalá en los debates que tengamos podamos, si es que hay consenso, para eso también creo que es muy relevante el trabajo de nuestros asesores, con nosotros, con los técnicos del Ministerio, que aquellas cosas donde eventualmente tengamos consenso incluso podamos votarla en paquete, explicando qué es lo que hay dentro de ellas, ¿ya? Explicando qué es lo que hay dentro de ellas, pero asegurándonos que todos los asesores, todos los equipos, nosotros mismos como senadores estemos de acuerdo con que esas cosas las entendemos bien, tuvimos tiempo para meditarlas, para consensuarlas, y aquellas materias donde tengamos incluso matices, como bien dice el ministro, las votemos separados, pero en el fondo, más que ir en la lógica secuencial de indicación por indicación, que es posible, yo no estoy diciendo que no, pero recojo el guante de lo que dice el ministro, como nos quedan 32 minutos de sesión, quizás una buena oportunidad para darnos una semana más y que efectivamente, o no sé cuándo, vamos a sesionar para ir a la sala, lo que sea necesario, pero en el fondo creo que es bueno cuando uno legisla diciendo, mira, en estas cosas estamos de acuerdo, aquí tenemos diferencias legítimas, no llegamos a acuerdo, se votará y aplicarán la mayoría, pero creo que no es bueno cuando ese espacio de diálogo no se genera. El comparado estuvo hace 2 horas atrás con un esfuerzo sobrehumano del equipo de la Secretaría. Me da mucha pena quizás no poder cerrar ahora considerando el esfuerzo que hicieron, pero me da temor, y no un temor en el sentido que me da temor de cometer el error de decir que no estoy de acuerdo con algo que a lo mejor si lo analizamos un poco más, sí estoy de acuerdo, o podemos ir cerrando mejor. Sí, no nos olvidemos que hubo reuniones jueves y viernes con el Ejecutivo precisamente para ir avanzando en esta materia y poder consensuar. Ofrezco la palabra, senador Castro. Sí, presidente, a ver, el sentido de que se juntaron los asesores y fueran trabajando, la idea era que también el Ejecutivo conociera lo que el cambio que se está haciendo. Pero me parece bien de que a lo mejor el Ejecutivo analice llamemos los cambios que se hicieron, porque no es justo de que lo coloquemos en votación sabiendo que son varios los cambios que se hicieron en la redacción. Por eso, mire, yo sería partidario también de que el Ejecutivo lo analizara, lo estudiara, lo trabajara con los equipos de asesores para que llegáramos al consenso de votar a lo mejor en paquete. Bien, gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra, senadora Proboste. No, presidente, mire, claro, efectivamente tuvimos el comparado hace poco rato de la lectura que hacía el secretario, por lo menos a mí, yo decía cuánto de lo que fue indicación del primer plazo del senador que preside esta comisión, de usted, presidente, está contenido en el del segundo plazo, que es también suya con el senador Castro. Entonces, creo que sería bien bueno despejar ese punto también, si es que, porque, claro, aquí nosotros tenemos que leer en simultáneo las 3 columnas. Y como dice el ministro, este primer artículo es un artículo largo, tiene
10 páginas, solo este artículo, que tiene además distintos literales. Entonces, ¿no sería mejor primero despejar si usted va a mantener la indicación presentada en el primer plazo? Si no, eso ya facilita en que tengamos la lectura en paralelo de 2 columnas solamente. Claro. Entonces, ahí tiene sentido que lo que plantea el ministro, que a lo mejor vayamos viendo, si se despeja eso, a lo mejor usted dice, no, mantengo las 2, y ahí tiene sentido que vayamos viendo literal por literal, si es que hay coincidencias, en cuáles no, y vayamos conversando. Creo que tal vez va a ser una de las indicaciones más largas, porque, o sea, no solo por su extensión, sino porque la indicación presente, sí, entonces, si nos pudiera Bien, responder eso primero, presidente. ¿Ofrezco la palabra? Sí, yo voy a retirar algunas indicaciones. Pero en este caso Voy a retirar efectivamente la número 2, que es la que va la que está en la columna cuarta. exacto, porque la otra dice 2A. Esa queda retirada. Sí. Entonces, formalmente, el senador Sangüesa Sí, voy retira la a- indicación número 2. Sí, retiro la 2 y voy a retirar la número 2, la Sí. número... También del primer plazo. sí, la número 6, La número 6, que está en la página 21. También la retira el senador la Sangüesa. número 7, La número 7, que está en la página 28. También se retira la indicación 7 de la página 28. la número 10. No, 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 la 7, no se pase de letra. La 10 está en la 47. Es la 2, la 10 está en la página 47. 6, la 7 y la 10. Exacto. Y presidente, no sé, para efectos de análisis, Claro. le quería comentar que la indicación 2A, en consecuencia, La 14 no, disculpe, presidente. Antes de pasar, porque la 14 igual usted presentó ahora una con 14A, con el senador Castro. Creo que están en el mismo... Tengo entendido que se complementan. la 14 y la 14A, claro, son idénticas. Sí. Y la 3 y la 13A. ¿Esas siguen vigentes? ¿La 13 y la 14 siguen vigentes? Para mayor claridad, voy a hacer una propuesta que a solicitud del Ejecutivo, pide que no comencemos la votación. Nosotros estábamos convocados el día lunes para ver el proyecto de convivencia. Como las indicaciones van a llegar, están hasta el viernes, lo que voy a hacer va a ocurrir lo mismo que ahora, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que el lunes convocamos para votar este proyecto directamente después de las conversaciones. ¿Sí? ¿Acordado? A las 12 está citada. Está a las 12 citada. De 12 a 15. Era para convivencia, para iniciar lectura de indicaciones de convivencia. Con el nuevo plazo que piensa este día viernes. El presidente está proponiendo reemplazar la tabla y, independientemente de lo que se defina en lo que se avance en cuanto a análisis de las indicaciones en esta sesión, empezar ya la discusión y votación final de las indicaciones de este proyecto, demanda insatisfecha, el día lunes a partir de las 12 del día, en reemplazo del de convivencia educacional. ¿Les parece? De acuerdo. Ministro, le dimos la oportunidad de ser candidato, no quiso. ¿Se acuerda? ¿Acordado? Perfecto, se cambia la tabla. Senador Honor. Entonces, el lunes 21 de julio, 12 horas, este proyecto de ley. O sea, vamos a ver este en vez de convivencia y convivencia queda pendiente. Convivencia que habla el miércoles. Y así llegamos con Pero el esto, miércoles, no, pero el miércoles, lo que pasa es que el miércoles 23 no sabemos. No podemos tener sesión. No vamos a tener sesión. No. Se había hecho precisamente la citación para el día lunes en reemplazo de la del miércoles. Pero va a estar convivencia, yo creo que lo podemos despachar entre lunes y martes. Porque el martes sí tenemos sesión. Pero Este mismo horario. el martes hay sesión, sí, ha sido sí acordado, pero en tabla era para demanda insatisfecha.
Pero deberíamos- La del martes. No, pero vamos a citar para terminar este. O sea, lunes y martes sería para demanda insatisfecha. Exacto. Los 2 días. Y convivencia todavía no. No, porque No, convivencia, está bien. como va a llegar las indicaciones el viernes, A vuelta de la semana regional. el comparado va a estar el lunes, entonces, para que haya el suficiente tiempo para analizarlo, si no vamos a llegar en lo mismo. ¿Podrían proponer un complemento para que ustedes puedan analizar, extender el plazo para la indicación de convivencia? Muy importante, presidente. ¿Sí? Porque podríamos ingresar con el programa convivencia de bienestar ya cerrado, porque estamos cerrando todavía la sesión técnica. ¿Hasta cuándo? Que tenemos toda la semana distrital después. Correcto. Hasta el jueves de esa semana. Hasta el jueves de la distrital. ¿Regional, sí? Sí, de la regional. Estamos en el Senado. O sea, sí, en la regional. ¿Ya? ¿Qué jueves? ¿Hasta el jueves 31? Jueves 31. O miércoles 30. Sí, No, sí. Jueves 31. Cada jueves 31 de julio. Entonces se va a tener que pedir nuevamente en la sala. Vamos a pedirlo hoy día, lo pedimos hoy día en la sala nuevamente hasta el Jueves 31 de jueves julio, 31 12 horas en la Secretaría de la en Comisión. la Secretaría de la Comisión. ¿Acordado? Presidente, para efectos prácticos, presidente, para que todos lo tengan claro, el plazo de este viernes queda sin efecto. Correcto. ¿Ya? No es que sea este viernes y además el 31. No. Bueno, presidente, lo que le estaba diciendo que en materia de la indicación 2A, que en eso habíamos quedado, básicamente lo que hace su indicación es, el señor Castro Prieto, es regular en apartados diferentes, normas diferentes, las 3 situaciones posibles en cuanto al el vínculo jurídico que tiene el sostenedor con un inmueble, ya sea que sea dueño, que sea como comodatario o que sea como arrendatario. La principal novedad en relación con la ley vigente es que hoy día no había normas que regularan la situación del arrendatario. Estaba el dueño y el comodatario. Y acá se incluye toda una regulación, quizás con cuestiones similares a lo que existe para el comodatario, pero en materia de arrendamiento. Y ahí se fija el tope del canon, que, reitero, era una norma que está hoy día, o que estaba, porque ya venció ese plazo, en la ley original de la ley de inclusión, que está en la norma transitoria, era para el periodo de la transición que tenía entre la dictación de la ley y la vigencia completa de ella. Eso, presidente. Muchas gracias, secretario. En el fondo lo que hacemos es que lo que estaba transitorio lo dejamos como permanente porque ha funcionado en el fondo en el último tiempo y haciéndonos cargo de una realidad porque los establecimientos que han logrado el traspaso a través de los créditos son alrededor de 300, 400, 280. Bien. Senadora, no, sino es conversación. Sí, pero como a mí me han enseñado que uno no puede dejar pasar algunas cosas, en este tema sí tenemos una legislación, porque ya la ley de inclusión estableció en que no podían existir arriendo entre partes relacionadas y además hay un artículo clave que además es el que regula el arriendo de inmuebles entre la corporación o fundación sostenedora y sus partes relacionadas. Entonces, además en esto la ley es absolutamente clara en que prohíbe que se constituyan contratos que constituyan lucro encubierto. Entonces creo que eso también es bien importante señalarlo, porque no es que... Esta es una ley que se ha ido modificando y que fundamentalmente nosotros hemos accedido también a que se modifique, porque cuando se discutió se estableció que un mecanismo finalmente no funcionó, que era el de la Corfo, para la adquisición de los inmuebles. Y de hecho, en el gobierno anterior, nosotros mismos, a partir de una petición que se hizo de un establecimiento educacional en el Biobío, que escuchamos, que acogimos, se hizo ciertas modificaciones, pero en que para nosotros es bien importante garantizar que los recursos que se entregan en materia de subvención vayan a eso y no a un lucro encubierto de sociedades que se hagan para contratarse los arriendos y que finalmente el negocio sea no lo que sucede en la escuela, sino lo que sucede en el negocio inmobiliario. Bien. Gracias, senadora Proboste. Ministro. Muchas gracias. Sí. Una misma línea de análisis. A ver, yo efectivamente creo que la mayor parte del artículo es coincidente. Efectivamente, la innovación principal que tiene relación con la posibilidad de
extender el arriendo como una figura posible, digamos, más allá de los plazos que establecía la ley original y que era un problema que originó este debate en su minuto, no este debate exactamente, pero sí originó una discusión en esta comisión hace algunos años atrás, al menos desde que yo llegué como ministro. Es real, está contenido dentro de este paquete de indicaciones, pero hay algunas observaciones que me atrevo, a propósito de los tiempos que nos quedan en la comisión, a anticipar, ¿no? Por ejemplo, en la primera, en el literal A4, se plantea el tema del uso futuro del título de comodatario y claro, eso a nosotros nos complica harto porque efectivamente para impetrar subvención es menester que se cuente con el uso del inmueble, que se cuente con la propiedad o el contrato de arriendo o con el comodato, no como una posibilidad. O sea, es muy extraño para nosotros el otorgar reconocimiento oficial, el abrir la posibilidad de funcionamiento sin que aún se cuente con el bien, digamos, que se va a usar, más allá de la figura contractual que se tenga, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos una diferencia a propósito de o lo usa o usará. O sea, a nuestro juicio eso pone en riesgo y además podríamos estar autorizando algo que luego no va a existir. Y que la pregunta que nos hace ahí, bueno, se impetra subvención durante un X cantidad de tiempo hasta que se determina que efectivamente no se cumplió, que va a devolver la plata, qué hacemos con los niños, se cierra, no se cierra. Entonces, ahí me parece que hay un problema factual, no es ideológico, es un tema práctico, ¿no? Luego, en el tema de la hipoteca, que es otra innovación que se plantea acá, nosotros estamos de acuerdo, creemos que es algo que puede proceder y bien, y habrá que discutirlo más en detalle para entender bien, pero estamos en principio de acuerdo. Sobre, por ejemplo, acá, algo que señalaba la senadora Proboste por su intermedio, en el tercer punto, se dice no regirán las restricciones sobre personas relacionadas. Claro, ahí yo creo que tenemos una diferencia, no sé si la vamos a poder salvar, pero efectivamente el arriendo entre partes relacionadas es algo muy complejo, que atenta contra el fondo de la ley de inclusión en lo que tiene que ver con lucro. Abriríamos de vuelta una discusión que creo que ya hemos superado como país. No sé si es prudente entrar en esto, además me hace mucho ruido a propósito de la discusión que estamos teniendo en la Cámara sobre que instituciones con fines de lucro puedan, digamos, acceder a los financiamientos de la educación superior, también un poco la misma discusión. Entonces, creo que esto tenemos que discutirlo más. Quizás nunca vamos a llegar a acuerdo en esto, pero es un punto que yo no puedo dejar de plantear en virtud de la honestidad con la que hemos hecho las discusiones en esta comisión hasta ahora. Luego, también se plantea el contrato respectivo deberá inscribirse en el conservador de bienes raíces con un plazo de 60 días. A nuestro juicio, tiene que estar inscrito al momento de impetrar subvenciones, un poco la misma discusión que teníamos sobre el uso futuro, ¿no? O sea, un colegio no puede partir si no tiene un contrato de arriendo, si no tiene un comodato o si no se es propietario del bien donde va a funcionar. Me parece muy extraño que eso no esté garantizado ex ante, ¿no? No veo razones fundadas para que se innove respecto a eso. Por último, en los plazos de las renovaciones, cuando se dijo que 4 años, es porque hubo suficiente evidencia al momento de legislar y lamentablemente seguimos teniendo mucha evidencia, a pesar de la ley, de que los propietarios de los inmuebles terminan a veces discrecionalmente o muy encima, no se dan los plazos, tenemos que entrar a intervenir, administrador provisional, con ingresos, o sea, gastos del Estado, reubicación con crisis en las familias que ven terminados de un día para otro los proyectos educativos. O sea, lo digo incluso con afectación personal. Mi sobrina está en una situación de esa en su colegio particular subvencionado al que asiste, ¿no? Y lamentablemente vemos muchos casos de esto todos los días. Con la senadora Proboste tuvimos la oportunidad de ver el caso de Viña del Mar, una situación muy parecida a esta. Entonces, el plazo previo de anticipo de que si va o no a continuar el arriendo, ya sea por parte del arrendatario o del arrendador, nos parece también que es algo necesario por algo que es más importante que todo lo que estamos discutiendo, que es la continuidad del servicio educativo. O sea, el asegurarnos que el derecho a la educación no se ve interrumpido y no se vulnera nunca. Entonces, por ejemplo, en este artículo nosotros tenemos esa diferencia, a priori, ¿no? Y de toda esa diferencia me parece que hay una que es más político-ideológica, por decirlo de alguna forma, y la otra me parece que son súper razonables de resolver porque generarán problemas luego en el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer de cara a la votación el día lunes, martes. Y como vemos, quizás no estamos tan lejos, estamos más cerca de lo que creemos. Gracias, ministro. Senadora Proboste, después senador Castro. Sí, presidente, mire, yo respecto de la
la indicación del numeral 1, quisiera hacerle alguna pregunta a los autores, porque estaba pensando en la situación del Colegio de Arica, en donde en una disputa familiar del arriendo del inmueble, el sostenedor decidió no renovarles el arriendo. Y esto lo conversamos en esa oportunidad con el senador Durana, inclusive, la complicación que significaba para toda esa comunidad educativa. Entonces, ustedes en la indicación que presentan respecto de porque ¿qué es lo que existía en la ley y que el Ejecutivo también lo indicó en este proceso? Es la obligación de la renovación automática del contrato si es que el arrendador no comunica el término al menos con 4 años de anticipación, porque eso permite que un subciclo pueda, de primero a cuarto, trabajar ese proceso con debida antelación, mientras que ustedes lo establecen como una posibilidad. Entonces, la renovación automática del contrato, en nuestra opinión, tiene que ocurrir si es que el arrendador no comunica el término con estos 4 años de anticipación al vencimiento del plazo. Pero yo quisiera entender por qué ustedes... Tal plazo se renovará automáticamente por igual periodo, salvo que Es que, claro, comunique su voluntad de no renovar antes que resten 4 años, pero el término del plazo. claro, pero dice, pueda renovarse en la indicación de ustedes. Tal plazo se renovará automáticamente por igual periodo. Espérame. Página 6. La página 6. La cuarta, tercera línea. Claro. Se podrá, claro. Esa es la... Tiene 3 patitas, no, debe ser similar al otro. Entonces, claro, entonces eso, porque en la renovación ustedes lo ponían solo como una posibilidad de que el arrendador podrá esperar, dice, hasta el vencimiento del contrato y sin ninguna anticipación comunicar que no renovará el arriendo. Entonces creo que esto es bien, me imagino que no ha estado en el espíritu No, de... el espíritu es que sean los 3 iguales al final. Ok, porque- perfecto. Entonces, esas son las cositas que hay que resolver que a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, en el párrafo 2, el número 3, cuando ustedes establecen el límite de la renta, en la indicación de ustedes, ¿Qué página? esto está en... sí. La renta está en la página 8, número 3. Sí. La renta máxima no Sí, podrá exceder- párrafo 2, numeral número 3, Sí. límite de la renta, ¿no es cierto? La propuesta de ustedes incluye un tercer supuesto de determinación del monto máximo que pueda tener la renta del arrendamiento, que no puede superar el 11% de la suma del valor del terreno más todos los costos de la construcción divididos. Ah, esa es la que... Esa es la que se retiró. Ah, perfecto, ya. Senador, en la cuarta columna que está, eso está, no está ahí. Ah, ya, perfecto. Quedó lo que hoy día está, que es El 11% ya. dividido en 12 cuotas. Ahí dije la restricción de... Ah, sí, eso en los dos estaba... casos que puede subir cercano, que es la ley, Pero eso no es, que está de acuerdo a la ley. la ley vigente. Y en el... Yo tengo esas dudas. Pero vamos, Bueno, eso era- Mañana es feriado para los parlamentarios. No es feriado para los parlamentarios. Tengo las carnes, están a las 8 en el Carmen. Senador Castro. Sí, presidente. Bueno, en el sentido de y la indicación de los asesores precisamente fue ver la redacción, ver cómo se mejora la redacción pensando en la continuidad educativa de los colegios. Ese es el primer sentido. Pero yo le pediría, presidente, de que su asesora los convocara al Ejecutivo y a nuestros asesores también para revisar todas estas cositas que son a lo mejor inquietudes para poder avanzar en esto. Yo creo que es muy valioso que el día miércoles, un día festivo, pero va a ser el jueves, el viernes, de tal manera que los asesores participen y obviamente que los asesores le comuniquen a los senadores también, de tal manera que cuando nos toque votar el día lunes sea expedita esta votación, porque creo que no son tanto los artículos que hay que votar, entonces creo que podríamos sacarlo perfectamente el día lunes, siempre y cuando nuestros asesores trabajen y es lo posible que todos participen. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Sí,
Sí, esos detalles podemos votarlos con las modificaciones al minuto de votar, para que no son precisadas. Yo creo que todos perseguimos el mismo espíritu, que aquí exista continuidad en el proceso educativo, en la protección de los estudiantes más que del sostenedor, la que nosotros tenemos que... Exactamente, por eso nosotros el 11% del avalúo fiscal, el avalúo fiscal lo pone el Estado, en el fondo uno no podría percibir que hay lucro detrás de un valor que establece el propio Estado. Entonces, pero yo creo que habiéndose cumplido el objeto, se termina.